Un equipo de tripulantes de un tanque ucraniano se encuentra en la oscuridad de la madrugada del 8 de abril. Sus manos firmes sobre los controles de un tanque de batalla principal Leopard 2A6. Sobre ellos, drones de reconocimiento circulan silenciosamente por el cielo, transmitiendo inteligencia en tiempo real de vuelta a la tripulación. En la distancia, a través de un terreno extenso que no debería ser posible alcanzar, se encuentra un tanque ruso T-72B3. Lo que sucede a continuación desafía toda comprensión convencional de la guerra blindada. Se da la orden, el cañón dispara y en segundos la historia es hecha. El proyectil viaja a través de 5,5 kilómetros, 3.4 millas de aire abierto, y golpea su objetivo con una precisión devastadora. Un T-72, uno de los tanques más formidables de Rusia, es destruido desde una distancia tan lejana que nunca supo lo que se le venía encima. Esto no es ciencia ficción. Esta es la nueva realidad de la guerra moderna en Ucrania, y representa algo mucho más significativo que un solo disparo extraordinario. Cuando Euromaidan Press publicó esta historia el 8 de abril, el mundo militar prestó atención. Esto no era simplemente otro enfrentamiento de tanques en una guerra que ya ha presenciado decenas de miles de pérdidas de blindados. Esto fue un golpe que rompió récords a una distancia que violó todos los principios establecidos del combate de tanques. Durante décadas, la doctrina militar ha enseñado que los tanques son plataformas de armas de corto alcance diseñadas para operar eficazmente a distancias medidas en cientos de metros, quizás extendiéndose a un par de kilómetros en condiciones ideales. Pero Ucrania acaba de demostrar que con la combinación correcta de tecnología, coordinación e ingenio táctico, esa sabiduría convencional necesitaba ser completamente reescrita. La pregunta obvia que los analistas militares comenzaron a hacerse era simple pero profunda. ¿Cómo es esto siquiera posible? Los tanques no se supone que funcionen como rifles de francotirador. La física sola parece trabajar en contra de ello, pero la física cuenta una historia muy diferente cuando se entienden las capacidades de los sistemas de armas occidentales modernos. El Leopard 2A6, fabricado por Rheinmetall de Alemania, viene equipado con un cañón de ánima lisa L55 de 120 mm que ha sido diseñado específicamente para extender el alcance efectivo y la letalidad. Esto no es solo una mejora incremental sobre los cañones de tanque más antiguos. Este es un salto fundamental en sofisticación de ingeniería. Cuando un proyectil de energía cinética, esencialmente un dardo de acero endurecido diseñado para penetrar blindaje a través de pura velocidad y fuerza de impacto, es disparado desde este cañón, no se arrastra por el aire, grita a través de él. Estos proyectiles pueden alcanzar velocidades superiores a 1.700 metros por segundo, lo que se traduce en aproximadamente 3.800 millas por hora. A esa velocidad, un proyectil que viaja 3 millas para alcanzar su objetivo es más que teóricamente posible. Es prácticamente rutinario desde una perspectiva física. El tiempo de vuelo para que dicho proyectil cubra 5,5 kilómetros es menos de 3 segundos y medio. Para cuando la tripulación de un tanque se da cuenta de que están siendo atacados, ya es demasiado tarde. Army Recognition, una publicación líder en tecnología militar, señaló en su análisis que el proyectil de energía cinética DM-53, que es el tipo de munición principal utilizado por el Leopard 2A6, tiene un alcance efectivo documentado de 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros. El golpe reclamado por Ucrania llegó a 5,5 kilómetros, solo 500 metros más allá de lo que se lista oficialmente como el alcance máximo efectivo del arma. De repente, lo que inicialmente parecía imposible comienza a verse significativamente más plausible. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. El alcance y la velocidad, aunque absolutamente críticos, no son los únicos factores que determinan si un disparo como este puede realmente tener éxito.
Hay una constelación de otras variables que todas tienen que alinearse perfectamente, y es ahí donde la brillantez operativa de Ucrania se hace evidente. Primero, el objetivo tenía que estar relativamente estacionario. Un tanque en movimiento, incluso durante los breves 3 segundos que tarda un proyectil en llegar, podría teóricamente moverse lo suficiente para evadir el disparo. Pero un T-72B3 estacionario, ya sea atrincherado en una posición defensiva o atrapado durante una breve pausa en el movimiento, presenta un objetivo mucho más atractivo. Más críticamente, los puntos vulnerables del tanque ruso tenían que estar expuestos y orientados correctamente. La serie T-72, a pesar de su temible reputación, tiene puntos débiles específicos que son bien entendidos por los analistas militares occidentales. El anillo de la torreta, donde la torreta giratoria se conecta al casco del tanque, es particularmente vulnerable. El mantlete, el collar blindado alrededor del cañón, presenta otra oportunidad de penetración, y el glacis inferior, la armadura inclinada en la parte frontal inferior del tanque, ofrece un camino hacia el compartimento del motor si se golpea en el ángulo preciso correcto. Un proyectil cinético que viaja a tan extrema distancia perdería algo de su velocidad y consecuentemente algo de su poder de penetración. Cada milímetro de desviación en la puntería podría significar la diferencia entre una destrucción catastrófica y un fallo que alerta a la tripulación rusa sobre la ubicación del tirador. Entonces, ¿cómo adquirió y mantuvo la tripulación del Leopard 2A6 de Ucrania datos de targeting sobre un T-72 que estaba completamente fuera de su línea de visión? La respuesta casi con certeza involucra la tecnología que se ha convertido en la columna vertebral de las operaciones tácticas ucranianas: drones de reconocimiento no tripulados. Múltiples drones de reconocimiento habrían sido posicionados sobre el tanque ruso, recopilando inteligencia continua sobre su posición, su rumbo, su velocidad y críticamente la orientación de su torreta y casco. Este flujo de datos habría sido transmitido de vuelta a la tripulación del Leopard 2A6 en tiempo casi real, creando una imagen táctica compartida que transformó lo que normalmente sería un disparo imposible en algo alcanzable. El Leopard 2A6 está equipado con el sistema de puntería estabilizado MS-15, un sofisticado sistema de imagen térmica y telemetría láser que puede adquirir objetivos en prácticamente cualquier condición atmosférica. La computadora de control de fuego en el tanque está constantemente realizando cálculos, procesando variables que incluyen la distancia al objetivo, el tipo de munición que se está utilizando, las condiciones ambientales como la temperatura y la presión barométrica, la velocidad y dirección del viento, el propio cabeceo y balanceo del vehículo, el desgaste y deterioro del cañón, e incluso las características balísticas específicas del proyectil individual que se está disparando. En rangos de enfrentamiento normales de hasta aproximadamente 3 kilómetros, este sistema proporciona una probabilidad de impacto en el primer disparo que sería la envidia de cualquier unidad de artillería. Pero la tripulación del Leopard de Ucrania aparentemente agregó 2,5 kilómetros a ese alcance efectivo al recibir datos de targeting de operadores de drones posicionados con una vista aérea del área objetivo. Habrían necesitado tener en cuenta la inevitable caída en la velocidad del proyectil y la energía cinética a lo largo de tal distancia extrema, calculando soluciones balísticas que tuvieran en cuenta la curvatura de la trayectoria del proyectil a través del aire. Es el tipo de coordinación que requiere no solo equipos sofisticados, sino operadores que verdaderamente entiendan sus sistemas a un nivel experto y puedan comunicarse con precisión bajo condiciones de combate. En el momento en que esta historia se publicó, Ucrania no había proporcionado ningún dato de sensores ni imágenes que confirmaran el golpe. Algunos escépticos señalaron que sin evidencia fotográfica o en video, la afirmación debería tratarse con cautela. Pero hay una explicación lógica para esta postura de seguridad de la información.
Si Ucrania tiene datos de confirmación del golpe de drones u otras fuentes, revelarlos expondría inmediatamente la ubicación de esos activos, las capacidades específicas de los sistemas involucrados y los métodos de coordinación que hicieron posible tal disparo. Desde una perspectiva de inteligencia militar, guardar silencio en realidad tiene más sentido que demostrar el punto. Lo que hace que esta historia sea aún más notable es que este único golpe de tanque casi mítico es solo el aperitivo de lo que Ucrania ha logrado con su flota de tanques Leopard. Mientras el mundo estaba enfocado en este asombroso ataque de 5,5 kilómetros, Ucrania estaba simultáneamente desarrollando un programa aún más ambicioso que transformaría toda una clase de tanques en algo para lo que nunca fueron diseñados. Defense Express, informando sobre desarrollos del 7 de abril, reveló que Ucrania está convirtiendo activamente sus tanques Leopard 1A5 más antiguos, un diseño que data de la década de 1970, en obuses autopropulsados especializados. Estas no son conversiones tradicionales donde simplemente se quita una torreta y se instala un cañón desde cero. Son modificaciones de campo ingeniosas que reutilizan los sistemas mecánicos existentes del tanque mientras cambian completamente la forma en que el vehículo funciona en combate. Los resultados son asombrosos. Con modificaciones estándar, estos Leopard 1A5 convertidos pueden alcanzar rangos efectivos de 12 kilómetros, 7,5 millas, y Defense Express informó que con cañones mejorados que están siendo desarrollados actualmente, ese rango podría extenderse a 18 kilómetros, más de 11 millas. Piensen en lo que eso significa. Ucrania no solo tiene un tanque que puede disparar a distancias más allá del combate tradicional de tanques. Tiene toda una flota de vehículos siendo adaptados para operar como plataformas de artillería móvil con una precisión sin precedentes para esa clase de arma. El Leopard 1A5, equipado con su cañón estándar L7 de 105 mm, produce proyectiles cinéticos que, aunque más pequeños que los proyectiles de 120 mm disparados por el Leopard 2A6, viajan a velocidades similares y mantienen suficiente energía para penetrar blindaje o destruir estructuras a distancias notables. Y crucialmente, estos vehículos convertidos ofrecen algo que los obuses remolcados no tienen: movilidad y potencia de fuego que puede ser reposicionada rápidamente una vez que entrega sus ataques. El diferencial de precisión es igualmente importante. Reuters informó en marzo que las tripulaciones de tanques ucranianas que operan tanques occidentales han logrado tasas de destrucción que requieren significativamente menos disparos que los equivalentes rusos que utilizan plataformas de la era soviética. Las tripulaciones ucranianas informan que necesitan 3 o 4 rondas para neutralizar objetivos específicos, búnkeres, posiciones fortificadas, vehículos, donde la misma tarea requeriría a los tanques de la serie T rusos hasta 7 disparos. Eso se trata de sistemas de control de fuego, entrenamiento y la capacidad de hacer correcciones entre disparos basándose en retroalimentación en tiempo real, a menudo de operadores de drones que observan para los cañones. Aquí es donde queremos recordarles que se suscriban a los informes de Sofía Grant, porque lo que viene a continuación en esta historia muestra cómo Ucrania está construyendo una doctrina táctica completamente nueva que reescribe décadas de suposiciones militares. No se pierdan nuestra cobertura continua de cómo Ucrania está transformando el campo de batalla moderno. Presionen ese botón de suscripción ahora. La transformación se extiende mucho más allá de simplemente extender el alcance y la precisión. A finales de marzo, Find Reality
Una empresa noruega de entrenamiento en realidad mixta entregó algo que pocos esperaban que cambiara el curso de la guerra. Sistemas de entrenamiento en realidad virtual. Se entregaron 39 estaciones de entrenamiento completas a Ucrania bajo un contrato de $8.45 millones. Estos son sistemas sofisticados de realidad mixta que permiten a las tripulaciones de tanques entrenarse en soluciones reales de control de fuego, procedimientos de targeting y toma de decisiones tácticas sin entrar nunca en un tanque real ni disparar una sola ronda en vivo. Consideren las implicaciones. Antes de que llegaran estos sistemas, las tripulaciones ucranianas tenían que realizar entrenamientos en vivo con tanques y municiones reales, lo que significaba desgaste en los vehículos, consumo de reservas de munición, gasto de combustible y exposición al reconocimiento que podría revelar posiciones de tanques y áreas de entrenamiento a la inteligencia rusa. Los nuevos sistemas de realidad mixta eliminan casi todos estos problemas. Un miembro de la tripulación puede sentarse en una silla usando un casco de realidad virtual y recorrer cientos de escenarios de targeting, aprendiendo cómo usar los sistemas de control de fuego de Leopard 2A6 con una fidelidad que se acerca a las condiciones del mundo real. El entrenamiento es repetible, rentable, y lo más crítico, no requiere revelar posiciones de tanques. El blindado de Ucrania puede permanecer oculto y protegido hasta el momento en que realmente se necesite para operaciones de combate. Esta innovación en entrenamiento refleja una verdad más profunda sobre el enfoque de Ucrania en esta guerra. La nación ha demostrado consistentemente la capacidad de identificar capacidades en equipos occidentales que ni siquiera los fabricantes reconocían o explotaban completamente. Los ingenieros y soldados ucranianos han mostrado un talento casi sobrenatural para tomar armas diseñadas para un propósito y adaptarlas para servir múltiples propósitos novedosos de maneras que toman a todos, incluida Rusia, completamente desprevenidos. Quizás en ningún lugar es esto más evidente que en lo que sucedió el 6 de abril. United 24 Media reportó una historia que debería haber sido catastrófica para Ucrania, pero en cambio se convirtió en una demostración de extraordinaria innovación defensiva. Un tanque ucraniano Leopard 1A5, operado por tripulaciones de la 5ª Brigada Mecanizada Pesada Separada, fue asaltado por 52 drones rusos en un único ataque coordinado. Estos no eran solo drones de vigilancia, eran drones FPV de primera persona y drones Molia, ambos diseñados para detonar al impacto y destruir lo que golpeen. 52 de estos drones kamikaze, todos operando con coordinación y control táctico ruso, atacaron un solo tanque desde múltiples ángulos durante un periodo extendido. El tanque sobrevivió. No solo sobrevivió, continuó operando y proporcionando apoyo de fuego a las fuerzas terrestres ucranianas durante todo el asalto que duró todo el día. ¿Cómo? La respuesta radica en el tipo de adaptación táctica que habría parecido absurda años antes, pero que ahora se ha convertido en práctica estándar para el blindado avanzado ucraniano. El tanque estaba cubierto con una compleja serie de defensas antidrones. Armadura de jaula, el tipo de estructuras de acero en forma de rejilla que se han vuelto ubicuas en los tanques modernos, cubría áreas vulnerables. Paletas de madera, aparentemente rudimentarias pero notablemente efectivas para interrumpir las trayectorias de vuelo de los drones, fueron posicionadas estratégicamente. Redes cuidadosamente dispuestas para enredar rotores y hélices crearon capas adicionales de defensa. Pero la defensa más ingeniosa fue algo que los operadores llamaron el sistema erizo. Cables de acero desenrollados y posicionados en los lados del tanque crean una red de alambre que las hélices de un dron simplemente no pueden navegar sin engancharse.
Cuando un dron entra en contacto con uno de estos cables, su hélice se rompe y el dron cae del cielo. Todavía detona, todavía desperdicia recursos y energía rusos, pero lo hace sin tocar nunca el blindaje real del tanque. La explosión ocurre a metros de distancia, disipando su fuerza en el aire en lugar de concentrarla en sistemas críticos del vehículo. El Leopard 1A5, que sobrevivió al asalto de 52 drones, era efectivamente una posición defensiva estacionaria. Y esa inmovilidad en realidad funcionó a favor de Ucrania. No intentaba maniobrar ni avanzar. Estaba posicionado en cobertura, incrustado en terreno que hacía difícil coordinar ataques de drones. Estaba realizando exactamente el papel que Ucrania había diseñado que realizaran sus Leopard 1A5 modificados, proporcionando fuego sostenido a distancia desde posiciones fijas o semifijas. Cuando los drones rusos llegaron en oleada tras oleada, estaban atacando un objetivo que había sido específicamente diseñado para resistir exactamente este tipo de asalto. Lo crucial para entender es que Ucrania había anticipado exactamente este escenario. Las tácticas que salvaron este tanque no fueron improvisadas en respuesta al ataque. Fueron el resultado de meses de observación, prueba y refinamiento basado en duras lecciones aprendidas en enfrentamientos anteriores. Ucrania había visto lo que sucedía cuando los tanques intentaban sobrevivir a los ataques de drones con enfoques convencionales. Esos tanques fueron destruidos. Pero Ucrania también había visto los patrones emergentes de las tácticas de drones rusos y comprendido que había una ventana de oportunidad para desarrollar contramedidas efectivas antes de que esas tácticas se implementaran universalmente. La tripulación del tanque mantuvo plena capacidad para operar su torreta y cañón. A pesar de todo el equipo defensivo apilado sobre su vehículo, el Leopard podía rotar libremente su torreta y devolver el fuego a las posiciones rusas, continuando apoyando a la infantería ucraniana y neutralizando puntos fuertes enemigos. Los sistemas defensivos no comprometieron la función de combate principal del tanque. Mejoraron la capacidad de la tripulación para sobrevivir mientras ejecutaban esa función. Ucrania amplió este enfoque a otros tipos de tanques en su arsenal. Múltiples tanques M1A1 Abrams han sido modificados de manera similar con defensas antidrones. La diferencia con las modificaciones del Abrams es que estos vehículos están siendo diseñados con mayor énfasis en la movilidad. Las tripulaciones mantienen el control de sus torretas y pueden avanzar lentamente, avanzando contra posiciones rusas mientras están protegidas por sus sistemas defensivos. Funcionan como artillería semimóvil, arrastrándose por el campo de batalla, golpeando las defensas rusas y luego reposicionándose o retrocediendo a posiciones cubiertas cuando su misión está completa. El panorama estratégico más amplio es lo que realmente importa aquí y revela cuán adelantada está Ucrania en comprender la guerra blindada del siglo XXI. Rusia entró en este conflicto creyendo que los tanques utilizados de la manera que la doctrina soviética había prescrito durante medio siglo dominarían el campo de batalla. Rusia tenía los números, decenas de miles de tanques en inventario, aunque muchos obsoletos o mantenidos en malas condiciones. Rusia tenía mayor capacidad de producción, o eso pensaba, con fábricas estatales supuestamente aumentando la producción del T-90M a 250 tanques por año. Pero las matemáticas no cuadraban. Según los informes de Forbes de febrero, las pérdidas reales de tanques de Rusia se aproximaban a 3.000 vehículos anualmente. La brecha entre producción y pérdidas no era solo un problema, era una espiral de muerte, y los números oficiales casi con certeza estaban exagerados. Los fabricantes de tanques en todo el mundo tienen incentivos para exagerar sus tasas de producción para mantener el financiamiento gubernamental y mostrar fortaleza a los observadores internacionales. Los analistas serios sospechan que la producción real de tanques de Rusia podría estar por debajo de 100
unidades anuales, no 250. Eso pondría la tasa de reemplazo de Rusia en aproximadamente un tercio de sus pérdidas. Mientras tanto, Ucrania había recibido algo infinitamente más valioso que tanques nuevos, tanques occidentales con sistemas de control de fuego superiores combinados con la libertad táctica para modificar esos sistemas y procedimientos operativos para lograr objetivos que se extendían mucho más allá de las intenciones originales del diseñador. Ucrania había recibido Leopard 2A6 de Polonia, Alemania y otras naciones de la OTAN. Había recibido Leopard 1A5 de Bélgica, Dinamarca y otros aliados. Había recibido tanques M1A1 Abrams de los Estados Unidos. Y con cada tanque llegó la oportunidad de aprender, experimentar, superar límites y desarrollar enfoques tácticos completamente nuevos. La colaboración entre Ucrania y sus socios occidentales también se estaba profundizando de maneras que iban más allá de la guerra de tanques en sí misma. Las variantes Leopard 1A5 COBE de Bélgica, equipadas con una torreta Cockerill 305 y un cañón Cockerill HP, llegaron en marzo con capacidades específicas para fuego indirecto desde posiciones cubiertas. ¿Eran estos los mismos vehículos que estaban siendo convertidos en obuses improvisados? Muy posiblemente. O ingenieros ucranianos colaborando con ingenieros de Cockerill para desarrollar estrategias de conversión óptimas. Eso parece muy probable. Aunque ninguna de las partes ha confirmado esto públicamente, lo que sabemos con absoluta certeza es que Rusia enfrenta un problema que su base industrial e infraestructura militar simplemente son incapaces de resolver. Los T-72, T-80 y envejecidos T-90 que forman la columna vertebral del blindado ruso están siendo sistemáticamente desmantelados por una fuerza ucraniana que ha desarrollado capacidades que los comandantes rusos nunca anticiparon tener que enfrentar. Las innovaciones defensivas por sí solas han creado una nueva categoría de amenaza que los operadores de drones rusos no pueden contrarrestar adecuadamente. Rusia ha invertido fuertemente en la producción de drones FPV, fabricando estas armas a escalas que empequeñecen la producción ucraniana. Pero las defensas antidrones de Ucrania están demostrando ser más resistentes de lo que esperaban los analistas rusos. Cada sistema de cable erizo, cada implementación de armadura de jaula, cada paleta de madera y cada pieza estratégica de red representa un cambio en el balance. Los drones rusos se están consumiendo en mayor número para lograr bajas que antes requerían muchas menos salidas. Las innovaciones de potencia de fuego a larga distancia crean problemas aún más amplios. Si los tanques ucranianos pueden enfrentarse al blindado ruso a distancias donde los tanques rusos ni siquiera pueden devolver el fuego, el equilibrio táctico cambia fundamentalmente. Un comandante de T-72B3 ruso que enfrenta fuego entrante desde 5 kilómetros de distancia no puede elevar su cañón a ese ángulo y devolver fuego preciso. El sistema de control de fuego de su tanque, diseñado para batallas libradas a distancias medidas en cientos de metros, simplemente no está equipado para tales enfrentamientos. Puede intentar maniobrar, pero contra oponentes con capacidades de observación de drones que coordinan fuego desde posiciones fijas, la maniobra se convierte menos en una salvación y más en una apuesta desesperada. Suscríbanse a los informes de Sofía Grant ahora mismo. Si quieren entender las formas en que Ucrania está reformando las tácticas militares modernas antes de que el resto del mundo se ponga al día con lo que está sucediendo en este campo de batalla, el elemento humano también importa aquí. Las tripulaciones de tanques ucranianas que operan estos sistemas occidentales han demostrado un nivel de competencia técnica y adaptabilidad táctica que refleja años de intensa experiencia de combate. Estos no son reclutas que aprenden sistemas de armas en tiempos de paz. Estos son veteranos de combate experimentados que han luchado en trincheras, sobrevivido a ataques de drones y enfrentado bombardeos de artillería. Entienden sus vehículos íntimamente y han desarrollado el tipo de habilidad de combate que solo proviene de una exposición prolongada al combate real.
Sus socios occidentales, reconociendo esta realidad, han estado proporcionando entrenamiento y apoyo que respeta la experiencia de la tripulación y se basa en su experiencia ganada con esfuerzo, en lugar de intentar imponer enfoques doctrinales rígidos desarrollados en centros de entrenamiento de la OTAN. El golpe específico, informado el 8 de abril, ya sea que alguna vez se verifique independientemente con imágenes o datos de sensores publicados, sirve como símbolo de algo mucho más profundo. Es prueba de que Ucrania ha logrado algo notable. Un nivel de integración táctica coordinada que involucra blindaje, drones de reconocimiento, sistemas avanzados de control de fuego, transmisión de datos en tiempo real y entrenamiento experto de tripulación que produce resultados que desafían las expectativas militares convencionales. E incluso si el golpe de 5,5 kilómetros fue una anomalía única en la guerra, los sistemas y tácticas que lo hicieron posible o incluso lo hicieron meramente difícil en lugar de imposible, continuarán produciendo resultados en toda la fuerza de tanques ucraniana. Los drones seguirán siendo los principales destructores de tanques en este conflicto. La economía de la guerra lo hace prácticamente seguro. Un dron que cuesta unos pocos miles puede matar un tanque que vale decenas de millones. Ese cálculo no cambiará independientemente de cuánto mejore el diseño o las tácticas de los tanques, pero los drones son solo una pieza del rompecabezas. Ahora Ucrania tiene tanques que pueden golpear a distancias extremas con precisión devastadora. Ucrania tiene tanques que pueden absorber el castigo de docenas de drones kamikaze y emerger aún operativos. Ucrania tiene tanques que están siendo convertidos en plataformas de artillería móvil con un alcance sin precedentes. Y Ucrania tiene tripulaciones que están entrenadas a través de sistemas de realidad mixta para usar estas armas con una precisión que supera lo que las tripulaciones rusas pueden lograr. Las implicaciones se extienden mucho más allá del campo de batalla actual en el este de Ucrania. Los analistas militares de todo el mundo están observando lo que Ucrania está haciendo con los tanques occidentales capturados y donados. Las innovaciones que Ucrania está desarrollando no están bloqueadas detrás de puertas clasificadas. Están siendo observadas, estudiadas y eventualmente serán integradas en la doctrina por todos los grandes ejércitos de la Tierra. La idea de que los tanques deberían ser plataformas de defensa estática en lugar de motores móviles de guerra desafía décadas de doctrina de la OTAN. El concepto de sistemas de defensa de cables erizo contra enjambres de drones es un cambio de juego para cualquier ejército que enfrenta amenazas de drones. El enfoque de entrenamiento en realidad mixta está siendo observado de cerca por oficinas de adquisiciones militares en docenas de países. Lo que Ucrania ha logrado es revolucionario, no por una sola pieza de tecnología, sino por el enfoque integrador. Tomar sistemas existentes, comprender sus capacidades a un nivel más profundo de lo que sus diseñadores habían apreciado completamente, modificarlos para propósitos novedosos y luego combinarlos en redes que producen resultados mayores que la suma de sus partes. Esta es una innovación nacida no de instituciones de investigación pacíficas, sino del crisol de la guerra real, donde la adaptación significa supervivencia y donde las consecuencias del fracaso táctico se miden en vidas humanas. A medida que esta guerra continúa evolucionando, a medida que Rusia lucha por mantener su fuerza de tanques a pesar de los cuellos de botella en la producción y las limitaciones de diseño, y a medida que Ucrania continúa superando los límites de lo que es posible con el equipo que ha recibido, estamos presenciando el equivalente militar de una revolución tecnológica que se desarrolla en tiempo real. El tanque no está obsoleto, pero se está convirtiendo en algo fundamentalmente diferente a lo que los planificadores militares imaginaron hace apenas 2 años. Los efectos en cadena de los logros de Ucrania apenas están comenzando a propagarse a través de los establecimientos militares de todo el mundo.
Los contratistas de defensa están recibiendo preguntas sobre capacidades que no sabían que poseían sus propios sistemas. Los planificadores de la OTAN están revisando doctrinas basadas en lecciones extraídas de las innovaciones de Ucrania. Los comandantes rusos enfrentan desafíos operativos para los que su entrenamiento nunca los preparó. Y Ucrania, en el proceso de defender su propia existencia, está reescribiendo el manual de la guerra blindada moderna. Lo que viene después en esta historia en evolución es crucial para comprender no solo la situación táctica inmediata en Ucrania, sino el futuro de la guerra misma. Cómo Ucrania continúa adaptándose, innovando y superando los desafíos que plantean las ventajas numéricas de Rusia en ciertas categorías de armas, informará la estrategia militar durante décadas por venir. Cada éxito, cada innovación, cada modificación inteligente del equipo occidental enseña lecciones que se propagarán a través de instituciones militares en todo el mundo, cambiando la forma en que las naciones se preparan para, llevan a cabo y piensan sobre la guerra en el siglo XXI.